presentar el último informe anual de la CEPAL, el Panorama Social de América Latina 2013. Presenta el informe la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Le acompañan Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, y los directores Martín Hoppenheim y Pascual Gerstenfeld. Quiero, por supuesto, agradecer a todos los periodistas que nos acompañan hoy en Santiago, en Ciudad de México, en Brasilia y, por supuesto, a quienes nos siguen en vivo por Internet. Damos paso a la presentación. Adelante. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Como siempre, un gusto tener esta oportunidad de presentar el Panorama Social de América Latina 2013 y decirles que, bueno, como siempre, este es un trabajo de equipo en el cual han participado varias divisiones de la CEPAL, coordinados por Martín Oppenheim y su equipo, que aquí nos acompaña también. Están por acá todos los del equipo de la División de Desarrollo Social y por allá también. Y nos acompaña también Pascual Gerstenfeld de la División de Estadísticas, quienes son también participantes directos de este panorama. Han participado en él otras divisiones, como el caso de del CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía. Este panorama tiene varios temas que para mí es muy grato presentarles el día de hoy. En primer lugar, bueno, abordamos lo de siempre, lo habitual, presentamos las cifras y las evaluaciones, las estimaciones de la pobreza, de la indigencia, de la distribución del ingreso y del gasto social. También estamos presentando información reciente sobre la dinámica de la afiliación a sistemas de salud y a sistemas de pensiones como dos grandes rubros de la seguridad social. Y les vamos a presentar también algunos enfoques exploratorios sobre la pobreza multidimensional, entre ellas también la pobreza infantil. Este es un trabajo que hemos venido haciendo con la UNICEF y la CEPAL y que creo aborda y brinda información bastante novedosa sobre cómo se está viendo la pobreza, no solamente por ingresos, sino con otros criterios también. Y también nos metemos a una dimensión que yo creo que va a resultar muy novedosa en el futuro y que hoy por hoy estamos presentando algunas reflexiones y algunos indicadores sobre el tema de bienestar. Vamos a partir con el tema de pobreza, distribución del ingreso y gasto social. Y ese es el tema que habitualmente nosotros abordamos en este panorama. Y vamos a ver que quizás el mensaje más importante es que se atenúa el avance. Es decir, nosotros logramos avances muy importantes a partir de 1990 y hago énfasis en esa cifra porque 90 es cuando comienza o el punto base para los objetivos de desarrollo del milenio. Y en 1990 la pobreza era de 48.4% y la indigencia de 22.6%. Y hacia el 2013, digamos nuestras estimaciones, pero sin duda en el 2012, tenemos una pobreza de 28.2 y una indigencia de 11.13. Es decir que nuestra región, en un sentido estricto, logró cumplir en términos de promedio, logramos cumplir la meta del milenio número 1, que es disminuir la pobreza extrema a la mitad. Obviamente con variabilidad dentro de los países, pero de alguna manera sí es claro que por lo menos desde 1990 en nuestra región hubo una clara disminución de la pobreza y de la pobreza extrema. Sin embargo, fíjense ustedes cómo en los últimos 3 años, es decir, ya 2011, 2012 y 2013, ya hay una cierta meseta, hay una cierta, digamos, se atenúa el avance, ya no logramos tener estas disminuciones que logramos entre el 2002 y el 2008 y, bueno, hay una cierta moderación. Sin embargo, en la pobreza se disminuye un poquito, en tanto en la indigencia aumenta unas décimas porque, lógicamente, la indigencia está muy vinculada a un tema muy concreto que es el precio de los alimentos y eso en general impacta en la cartera de los más pobres. En términos absolutos, queremos decir que en el 2012, 28.2% corresponde a 164 millones de personas, dentro de las cuales, o sea, estamos hablando de esto, dentro de las cuales 66 millones son pobres extremos, o sea, todavía tenemos grandes desafíos.
La pobreza en realidad se redujo más que la indigencia por las razones que yo les comentaba. Vean ustedes cómo la pobreza en las barras azules logra mejores desempeños que la indigencia, y realmente, con excepción de Colombia y de México, tenemos que el resto de los países hizo esfuerzos importantes en la reducción de pobreza y de indigencia entre el 2011 y el 2012. En este caso estamos comparando solamente un año. Entonces, la caída de la pobreza en promedio llega a 15.7 puntos porcentuales desde el 2012, desde el 2002, perdón, y la pobreza extrema también registra 8 puntos desde el 2002, pero aquí solamente estamos comparando 2011 con 2012. En relación a la distribución del ingreso, esta es otra de las noticias que la CEPAL ha cautelado y le ha dado un seguimiento muy preciso, porque vemos que entre el 2008 y el 2012 mejoró la distribución del ingreso, excepto en 3 de los países considerados. Y estos 3 aquí los tenemos, que son fundamentalmente Panamá, Paraguay y Costa Rica. Y nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades que esta es una buena noticia, una noticia que no se había dado en nuestra región y que se empezó a dar a partir del 2002 y con mucho mayor fuerza, digamos, en este periodo, en esta última década, fue donde más se logró la disminución de la desigualdad, mejorando así el coeficiente de Gini. Y esto, en realidad, quizás de los países analizados, 8 países observan caídas de desigualdad durante este segundo subperiodo, que es 2008-2012, y entre ellos quizás los que presentan mayores reducciones está Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, y Uruguay, que presentan reducciones de más del 3% por año. Así es de que estas mejoras distributivas realmente son quizás una de las mejores noticias de nuestra región. En relación al gasto social, que nosotros también ahí vemos un comportamiento muy concreto, y es que también vemos que hay una cierta moderación del gasto social. Es decir, vamos a fijarnos en la barra verde, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que en los últimos años, bueno, en primer lugar, desde los 90 hubo un incremento muy importante del gasto público social como porcentaje del PIB. De hecho, nuestra región pasó de 12.5 a 19.2. Y vemos sí como en este último periodo, ¿verdad? La verdad es que no hemos logrado avanzar mucho más, pero sí ha aumentado un poquito el gasto público social como porcentaje del PIB. Y yo creo que eso sigue hablando del gran compromiso que tienen los países de la región para continuar apuntalando el desarrollo social. Quizás hay menos espacio fiscal, como lo vamos a mirar la próxima semana cuando lancemos el balance preliminar de las economías. Vamos a ver cómo en nuestras economías empieza a haber un menor espacio fiscal, pero aún así los gobiernos siguen invirtiendo en forma importante en el gasto social. Uno de los temas que este panorama social analiza es el tema de las pensiones y la afiliación a salud. Y esto lo hacemos en relación a que estas dos, la afiliación a pensiones y la afiliación a salud, pues son en realidad lo que nos revelan las encuestas de hogares, nos da una cierta aproximación a la trayectoria que está siguiendo la protección social en nuestra región. Y por eso vamos a abordar pensiones y salud en este caso. Debemos partir de la base de que en la CEPAL nosotros abordamos, o más bien defendemos, 4 principios muy claros en materia de protección social. Nosotros hablamos de que debe haber el principio de la universalidad, en donde la verdad es que lo ideal es que todos los ciudadanos tengan cobertura y que el ritmo al cual se va dando esta cobertura y los estándares a través de los cuales se brinda la calidad se hace a través de pactos sociales. Nosotros muy pronto vamos a presentar un documento sobre pactos para la igualdad, donde justamente vamos a presentar cuáles son los caminos que los países de la región están siguiendo para ir otorgando justamente esta universalidad de derechos en materia de protección social. Sin duda hay un principio de solidaridad, porque lógicamente la sociedad tiene que participar en el financiamiento de la política social, ya sea por la vía de la política fiscal,
y a través de las transferencias que se hacen tanto contributivas como no contributivas, y sin duda el criterio de selectividad para lograr que en la secuencia, o sea, a pesar de que nosotros decimos que deben ser universales, también en la secuencia de cobertura siempre la idea es privilegiar a la población más pobre, por lo menos en las primeras etapas del otorgamiento de esta protección social. Y el de eficiencia en donde haya pues esa capacidad para que el Estado brinde los servicios adecuados. Ahora, nosotros en este panorama, y no me voy a meter al detalle de ello, estamos presentando de alguna forma que entre el 2002 y el 2011, o sea, en este periodo de 9 años, la afiliación a la salud mejoró más que la afiliación a pensiones, ¿verdad? Las dos mejoraron, pero sin duda hubo más afiliación a salud que a pensiones. Y ambas mejoraron en gran medida porque hubo un aumento del empleo formal, hubo mayor formalización del empleo en la región en este periodo 2002-2011. En el caso de las pensiones, nosotros vemos que es menor la afiliación, ¿verdad? Digamos, proporcionalmente aumentó, pero en aquellas poblaciones donde la proporción es menor, es en aquellos trabajadores de menores ingresos, con menor educación, los más jóvenes, y las trabajadoras o trabajadores de tiempo parcial por cuenta propia y servicio doméstico. Es decir, en estos rubros, en estas poblaciones, en donde nosotros pensamos que debemos tener mayor foco o mayor prioridad en las políticas sociales, porque justamente son estos grupos los que en algún momento dado se nos están quedando o que hemos avanzado menos en la afiliación en pensiones. Y luego, obviamente, lo que observamos, y vamos a ver algunas gráficas al respecto, es que sigue habiendo una gran brecha de afiliación entre trabajadores asalariados y no asalariados, tanto en salud como en pensión. Así, por ejemplo, en el caso de la afiliación a sistemas de salud, nosotros vemos claramente que en los asalariados, que es la barra naranja más fuerte, vemos como sí ha habido un gran avance en la afiliación a sistemas de salud, pero seguimos teniendo una gran brecha, ¿verdad? La brecha sigue siendo muy grande, de 66.4% en los asalariados, y miren ustedes, los no asalariados es un 42.4%. Entonces, este es un tema, y cada país, y vemos, por ejemplo, países cuya brecha es mucho mayor, como el caso de Perú. Perú es un caso bastante preocupante, igual que Guatemala, en donde realmente los no asalariados tienen muy poco acceso a los sistemas de salud, y eso creo que es uno de los temas que más que nosotros abordamos con detalle en el documento. Y lo mismo sucede en el caso de las pensiones. Es cierto que avanzamos, estamos comparando, estamos sacándole una foto al 2011, digamos, y vemos que la brecha también en pensiones, fíjense que aquí incluso la brecha es todavía mayor. Vemos como 55.4% de los trabajadores asalariados tienen acceso a pensiones, y miren ustedes los no asalariados 12.4%. O sea, aquí claramente tenemos un caso muy concreto de política pública, en donde incluso algunos países que están garantizando pensiones a pesar de que no haya habido, que no hayan trabajado, por ejemplo, las mujeres, garantizar su pensión por la vía de las transferencias no contributivas. Y yo creo que aquí se ve claramente, ¿verdad?, por qué esta es una brecha realmente importante. Y por último, en el tema de pensiones, ¿verdad?, nosotros observamos que en este gráfico estamos incluyendo tanto pensiones contributivas como no contributivas, es decir, pensiones que se derivan del trabajo y las que no se derivan del trabajo, que son otorgadas, por ejemplo, por los estados. Y nosotros vemos y lógicamente analizamos un contingente de aquellos adultos mayores de 65 años y más. Y vemos que hay una gran heterogeneidad entre países. Nosotros podemos ver, en primer lugar, que las pensiones en los hombres son mucho mayores en términos de porcentajes, ¿verdad?, y de montos. Y los puntitos rojos, que son las mujeres, ¿verdad?, siempre reciben un poco menos. Y el porcentaje de pensionados, ¿verdad?, aquí nuevamente, aquí estamos presentando realmente tres variables. Uno es
el total, el porcentaje de pensionados por país, miren ustedes el caso de Honduras, solo el 6% tiene acceso a los pensionados. Y en este caso de Honduras, curiosamente, hay más mujeres pensionadas que hombres, pero la brecha es muy grande. Y Paraguay, por ejemplo, lo mismo, son muy pocos el porcentaje de la población pensionada. Hay países que tienen una mayor cobertura, afortunadamente, como caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, ¿verdad?, y que nos ayudan a subir un poquito el promedio. Pero en general, digamos, todavía los montos de pensiones totales sigue siendo un gran tema de brecha. Y algo que dejamos un poco yo diría, pues en el pensamiento del futuro de América Latina, pues es que nuestra región es una región que está envejeciendo. Y por lo tanto, nosotros hemos hecho acá en este panorama, ¿cuál es una de las principales repercusiones del envejecimiento en América Latina? Y una de las grandes repercusiones va a ser el crecimiento en el gasto de salud, más que el de pensiones. Es decir, nosotros vemos cómo países, vamos a ver Alemania y España, cómo nuestros países van a ir convergiendo cada vez más a gastos de salud, sobre todo en aquellas poblaciones mayores de 60 años, y el gasto en salud como porcentaje del PIB también claramente se va a incrementar. Y esto nos parece muy interesante porque en realidad cuando se definan las políticas públicas en nuestra región para la próxima década, este es un elemento que va a tener que considerarse claramente. La población envejece, los sistemas de salud hay que en cierta forma reformarlos, renovarlos y adaptarlos a una población envejecida y creemos que esto es lo que arroja este panorama en términos de evidencia empírica. La segunda parte del panorama, que es la medición multidimensional de la pobreza, esa le voy a pedir a mi colega Martín que nos introduzca el tema. Por favor, Martín. Gracias, Alicia. Bien, la idea de este panorama social fue avanzar en medir la pobreza y el bienestar de maneras también alternativas o complementarias, respondiendo un poco al horizonte de metas de milenio post-2015, que complejiza el desarrollo, a que en el debate público se ha ampliado también este debate sobre pobreza y bienestar, y que estamos enfrentando el desafío de políticas de segunda generación. Hicimos este ejercicio considerando por un lado la pobreza, después más específicamente con otra medición la pobreza infantil y luego el bienestar. Y voy a hacer una panorámica precisamente sobre eso. Con la pobreza en general el ejercicio coincidió en establecer necesidades básicas o privaciones en 4 áreas: agua y saneamiento, energía, vivienda y educación, con 2 indicadores por cada una de estas áreas, es decir, sobre un total de 8 indicadores, y se consideraron pobres a quienes padecían al menos 2 de las 8 privaciones. Y esta es la panorámica general que resulta de ello, es decir, el porcentaje de pobres en cada uno de estos países, es decir, de personas que padecen al menos 2 de esas 8 privaciones. Y lo que también quisimos hacer para mostrar la importancia de este ejercicio es mostrar que cuando vamos a la pobreza por privaciones, con 2 privaciones por lo menos, o necesidades básicas insatisfechas, ¿ya?, tenemos, pero sin considerar pobreza por ingresos, tenemos la barrita amarilla, que es sin embargo, cuando vamos a los pobres por ingresos con necesidades básicas insatisfechas, la combinación de las 2 cosas, o sea, pobres que padecen por ambos lados, por privaciones y por falta de ingresos, tenemos la barra azul, que es diferenciada, y cuando vamos a los pobres por ingresos, pero que no padecen problemas de privaciones, que es la roja, tenemos esta, la roja, ¿ya? Y el resto son los no pobres. ¿Por qué es interesante esto? Porque no hay una superposición de esto, sino de que hay algunos que son pobres por necesidades básicas insatisfechas, otros por ingresos y otros por ambas, por privaciones y por falta de ingresos, y por lo tanto hacer este tipo de ejercicio nos permite precisamente una visión más detallada, matizada y pormenorizada de la pobreza o de los pobres. En el caso de la pobreza infantil adoptamos un enfoque de derechos, también con un conjunto de privaciones de acuerdo a un método, que es el método de Bristol, y donde las privaciones se dan en nutrición, saneamiento y agua potable, vivienda, educación y acceso a la información, y se hace una diferenciación entre privaciones moderadas y privaciones graves, ¿no? Y
Dentro de ellos solamente hemos considerado una privación como causa suficiente para ser pobre. Si la privación es de carácter severo o grave, se es pobre extremo. Si la privación no es de carácter severo, pero existe la privación, es pobreza general y no pobreza extrema. Ahora, los resultados de eso son los siguientes. Aquí, en la parte izquierda, tenemos los pobres que padecen alguna privación severa o grave, y estos que padecen al menos una privación no necesariamente severa o grave en niños de 0 a 17 años. Más o menos para el año 2011, y lo que tenemos como pobreza total por privación o por falta de ejercicio de derecho social, aquí como promedio para América Latina, es más o menos equivalente a la medida que se hace tradicionalmente por ingresos, ¿ya? Y también aquí la pobreza extrema con la privación severa más o menos coinciden. Esto como promedio para América Latina, pero si vamos a los países, vemos que los países que están peor en general son distintas las mediciones de un lado y de otro, es decir, la cantidad o porcentaje de pobres por privaciones y privaciones extremas versus el porcentaje de pobres por falta de ingresos para una canasta básica. Y así sucesivamente van variando, pero lo curioso es que en el total, como promedio, andan más o menos por ahí. Y lo que podemos observar también es que cuando vamos a la pobreza por privación, no por ingreso, la pobreza infantil por privaciones, lo que tenemos también es una evolución positiva entre el 2000 y el 2011. Es decir, tal como en ese periodo se redujo la pobreza general y en alguna medida la pobreza infantil, cuando se mide por ingresos, también se reduce, aquí es el promedio para 14 países en los cuales pudimos obtener datos, se reduce la pobreza infantil. Llama la atención, por supuesto, que el porcentaje de pobres entre 0 y 17 años es mucho mayor que el porcentaje de promedios de la población. Es decir, la pobreza está claramente infantilizada en América Latina y el Caribe. Tenemos, cuando lo desglosamos, además, desglosamos las privaciones, tanto las privaciones graves como las privaciones moderadas, ¿ya? En estos 2 años, por cada una de las privaciones, agua, saneamiento, vivienda, educación, información y nutrición, lo que tenemos es que hay algunas privaciones que siguen estando en un nivel muy alto y sin embargo bajaron mucho, pero todavía están en un nivel muy alto, como es la privación de agua, de saneamiento, de vivienda, ¿ya? Aquí, lo cual nos indica que las políticas debieran prestar más atención precisamente a solucionar este tipo de carencias básicas en la población infantil y en la población adolescente, es decir, nos brinda información útil para políticas. Esta información es análoga para algunos países del Caribe también, distinguiendo para el año 2006 más o menos, un conjunto de países entre privación extrema y privación total, con altos índices en el caso del Caribe continental, de Guyana y de Belice, frente a los países del Caribe insular. Es necesario, entonces, en términos de políticas, considerar precisamente políticas para atacar la pobreza infantil y adolescente que combinen la insuficiencia de ingresos con el tipo de privaciones que más afectan precisamente a estos grupos etarios en América Latina y el Caribe. Y un último ejercicio que queremos hacer es relativo al bienestar y tratar de entender el bienestar precisamente en dimensiones que tradicionalmente no se han considerado. Es decir, aquí no consideramos las necesidades básicas insatisfechas, que son los indicadores habituales del bienestar, sino otros, que son básicamente espacio, tiempo y relación. En el espacio nos preocupamos sobre todo de considerar la contaminación como indicador negativo del bienestar. Esta línea es la línea que la OMS coloca como norma o umbral, ¿ya?, de material particulado de contaminación atmosférica, y hemos tomado una serie de ciudades en América Latina y el Caribe para mostrar cómo en todas estas ciudades la contaminación está muy por encima, ¿ya?, de lo que reza la norma de la OMS. Es decir, que tenemos serios problemas en términos de bienestar espacial, sobre todo urbano, donde está la mayor parte de la población de la región, en términos de contaminación. Hicimos otro ejercicio en términos de disponibilidad de tiempo o de uso de tiempo, diferenciando entre distintas actividades educativas, tiempo libre, trabajo doméstico no remunerado, la jornada laboral y las necesidades personales, y cómo se distribuye el tiempo o cómo las personas hacen uso de su tiempo. Y en general lo que vemos es una exigencia mucho mayor de tiempo de las mujeres
en trabajo remunerado, que en el promedio final carga a las mujeres con más tiempo obligado que a los hombres, es decir, tienen un déficit en términos de disponibilidad de tiempo libremente elegido las mujeres frente a los hombres. Y cuando vamos a la jornada laboral, vemos que en promedio las horas de trabajo semanal en América Latina, ¿ya?, son algo mayores que las de la Unión Europea. Es decir, hay una mayor carga laboral que podría incidir en problemas de bienestar en términos de disposición de tiempo por ese lado. Y en términos de relación entre las personas, elegimos un indicador muy crítico en América Latina, que es el de la violencia. Este indicador aquí es el de la tasa bruta de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y lo que tenemos es que la tasa global promedio en el mundo para el 2010 era 6.9 por 100.000 habitantes. Y miren ustedes las tasas que tenemos en algunos de estos países. Si bien hay países en que ha disminuido la tasa de homicidios y países en que ha aumentado la tasa de homicidios, estos, y otros que no han cambiado, la gran mayoría de los países de América Latina tienen tasas de homicidio muy por encima del promedio global, del promedio mundial. Es decir, vivimos en sociedades violentas, que es otro problema claro en relación al bienestar. Dejo ahora de nuevo con la palabra a la secretaria ejecutiva para las conclusiones. Bueno, en realidad lo que este panorama social nos arroja, y eso es lo que quizás desde un principio quisimos manifestar, es precisamente que la reducción de la pobreza parece haber llegado a una meseta, sobre todo en lo que se refiere a la reducción de la pobreza extrema. Y esto en realidad tiene quizás dos explicaciones. Por un lado, que el crecimiento económico también está llegando a un cierto, digamos, en nuestra región por lo menos se ha ido desacelerando el crecimiento, que es uno de los potentes factores, sin lugar a duda, de que la pobreza pueda disminuir. Y segundo, pues también el tema del empleo, que también vemos que, si bien es cierto, nuestra región sigue teniendo buenos desempeños en materia de desempleo, incluso este año probablemente el desempleo sea de 6.3%, no vemos tampoco, digamos, muy claramente que esto se pueda sostener, y de alguna forma ya estamos observando una ralentización de estos procesos. También es verdad que el gasto público, se han quitado algunos programas importantes de estímulo que se habían colocado a raíz de la crisis económica, y eso pues en realidad vemos que ha tenido como repercusión un freno en la expansión del gasto social. No significa que disminuyan los recursos destinados a sectores sociales, pero sin duda sí hay una menor, pues hay un desempeño menos dinámico en ese sentido. Y también observamos que en los retos de los sistemas de protección social seguimos teniendo el gran reto de la universalidad, y que en realidad la forma de superar esta fragmentación y esta segmentación que vimos en algunos de los gráficos, pues es por la vía de los pactos sociales. Nosotros pensamos que tiene que haber un pacto social de protección social en nuestra región, de manera tal que se pueda lograr esta solidaridad entre lo contributivo y lo no contributivo. Segundo, que sin duda, y nosotros lo venimos diciendo en varios reportes y en varias ocasiones, que la única forma de resolver a la final el tema de pobreza y desigualdad es el empleo de calidad. Y para ello, la verdad es que la región necesita tomar mucho más en serio el tema de la productividad y de avanzar en el cambio estructural. Yo vengo llegando de Perú, donde se hizo una gran apuesta hacia la industrialización, no solamente de América Latina, sino del mundo todo, y creo que esa es la vía, o sea, cómo logramos incrementar la productividad, avanzar en el cambio estructural. Nosotros sabemos que las empresas extractivas generan poco empleo y por lo tanto tenemos que irnos moviendo hacia otros sectores más dinámicos que nos permitan tener empleo de calidad. Y lógicamente, como contraparte, tiene que haber una institucionalidad laboral sólida que permita justamente defender los derechos de los trabajadores, hacerse presente en mesas de negociación colectiva y avanzar pues a la par el cambio estructural con una mayor solidez de parte de los trabajadores.
En materia de pobreza, nosotros queremos decir muy claramente, obviamente la forma tradicional o convencional de medir la pobreza es por ingresos, y la CEPAL seguirá, lógicamente, midiendo la pobreza por ingresos, que es la práctica más generalizada y comparable. Nosotros también tuvimos acá la reunión de los institutos de estadísticas que nos confirman esto, que quieren seguir trabajando en este tema a profundidad, y posiblemente el próximo año vamos a hacer algunas actualizaciones de las líneas de pobreza. Es muy probable que en el panorama del 2014 podamos presentar incluso realmente una metodología mucho más, yo diría, más sofisticada, mejor en términos de que, lógicamente, las líneas de pobreza de hoy ya no reflejan necesariamente lo que verdaderamente está ocurriendo en la sociedad, y por eso la CEPAL está en este proceso de revisión de las líneas de la pobreza. Pero también pensamos que es muy importante que vayamos teniendo también cada vez más una mirada multidimensional de la pobreza, por carencias, por género, por generaciones, y que nos permita el diseño de políticas públicas más integradoras. O sea, nosotros pensamos, por ejemplo, que la ciudad va a convertirse en el gran espacio de la igualdad en el futuro. Entonces, el medir la pobreza también a partir de carencias como vivienda, como agua, etcétera, son temas muy importantes que no solamente resuelve el ingreso, sino también lo resuelve el acceso a los bienes públicos, y en ese sentido es que estas carencias a veces no se resuelven individualmente o con el ingreso familiar solamente, sino realmente a través de un pacto de las comunidades para lograr mejores accesos a transporte, a agua, a espacio, y por eso nos hemos metido a este tema del bienestar, porque creemos que hoy la sociedad ya no solamente tiene problemas de ingreso, los tiene por supuesto, pero también tiene problemas de tiempo y de espacio. Fíjense ustedes que por más que un trabajador logre acordar mejores horarios de trabajo, vamos a suponer que un trabajador en lugar de trabajar 10 horas diarias va a poder trabajar 8, claro, pero va a tener que transportarse 2 horas o 3. Entonces, toda esa ganancia que tiene en materia de productividad o de negociación con sus empleadores, las pierde por una falta de habitabilidad y de provisión de un bien público tan claro como puede ser el transporte, o la mejora en la habitabilidad, como puede ser la seguridad ciudadana. Entonces, son estos los temas que la CEPAL también quiere abordar hacia el futuro, a partir del ingreso, sin lugar a duda, que nos da más capacidades para adquirir bienes privados, pero también es necesario entrar en las otras vertientes del bienestar que nos dan acceso a bienes públicos, y donde el Estado tiene un papel fundamental y los pactos sociales tienen un papel central, y por lo tanto hacia allá es a donde nos está orientando la ciudadanía, creemos, en América Latina. Pues eso es, queridos colegas, muchas gracias por estar con nosotros, y nos quedamos a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, señora Bárcena. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas, primero aquí en Santiago de Chile. Vamos a tomar 3 preguntas consecutivas. Muy bien, empezamos acá. Como siempre, preguntas breves, concisas, su nombre y el medio. Adelante. Buenos días, Alicia. Alberto Pando, de NTN 24. Déjame usar palabras sencillas. Recién la Universidad de Portales mostraba un estudio sobre percepción de desigualdades. Y la gente en general pensaba, por ejemplo, entre los datos que ahí aparecen, que los gerentes generales de empresas o los gerentes de empresas ganaban algo así como $10.000 al mes, cuando la verdad es que ganan 30.000. La percepción de esta desigualdad estaba muy exagerada. Ellos piensan que los que más ganan en Chile, los más pobres, piensan que son los ministros de Estado. Desprendiéndose de esta y de esta experiencia que tiene CEPAL, de esta década tan buena que hemos tenido en el último tiempo y que ustedes han insistido, ¿dónde está el mayor desafío, el mayor problema? ¿En los pobres, en los ricos, en la clase media con sus aspiraciones? ¿Qué es lo que van a tener que enfrentar como mayor problema durante la próxima década los estados, los gobiernos de América Latina, a su juicio? Gracias. Muy bien, gracias. La segunda pregunta, por favor.
Hace tiempo. Seguramente se va a plantear un grado de mayor conflictividad social en la región. ¿Cuál es por así decirlo, la recomendación de CEPAL a los gobiernos? Yo he escuchado lo de los pactos sociales, pero no sé si eso es suficiente. Muchas gracias. La tercera pregunta, por favor. Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China. Precisamente la pregunta mía está relacionada con la clase media, porque lógicamente el panorama social se concentra en el eterno problema que tenemos en la región, que es la pobreza. Pero quisiera conocer la evolución, cómo ve la evolución que ha tenido la clase media en los últimos tiempos, porque en realidad ha sido la que ha estado protestando precisamente por la desigualdad que está produciendo, que está enraizada en nuestros países. Gracias. Gracias. Y vamos a tomar una cuarta, por favor. Sí, buenos días. Yo sé que nos están viendo en Brasil, México, Colombia, en Estados Unidos, pero me gustaría preguntarle a Alicia, o más bien pedirle que nos recuerde por qué no se está calculando la pobreza en Chile, no está en el gráfico proyectado hacia el 2012, y me gustaría saber, para la CEPAL, qué tan significativo es que la CEPAL no trabaje con Chile en esta medición y si se considera volver a trabajar en el futuro cercano con las autoridades del gobierno chileno. Bueno, pues muchas gracias, nos dan la oportunidad realmente de reflexionar un poco más. Alberto, yo creo que, nosotros en la CEPAL creemos que hay problemas muy estructurales, que la región tiene que adentrarse en ellos. Fíjate, el número uno es que somos países con una enorme vulnerabilidad externa. ¿Por qué? Porque nuestros patrones de consumo, porque estamos importando patrones de consumo y bienes de consumo. Entonces, nuestra región sigue avanzando en consumo de bienes importados a mayor nivel que los exportados, lo que nos lleva a una vulnerabilidad latente, constante, presente, que es la de cuenta corriente. O sea, tenemos siempre la espada de Damocles de la predominancia de la balanza de pagos, que siempre pone en riesgo otras cosas. Entonces, el segundo es la desigualdad, que yo creo que la desigualdad conspira fuertemente contra todo. ¿Y cuál es el tema de la desigualdad? Tú decías bien cuál es la percepción y tal. Aquí en este documento nosotros estamos diciendo que el quintil más rico, ¿verdad?, el 20% de la población, se está llevando casi el 50% de las ganancias de productividad de cada sociedad. Ese es el problema. Y el quintil más pobre apenas creo que el 5%. Es decir, de todo lo que se produce en un país, el 40% de esas ganancias de productividad las está reteniendo el 20% de la población. Ese es el problema. Y yo diría que esa desigualdad tiene que abordarse a partir de políticas redistributivas. Una de las políticas redistributivas por excelencia es la política fiscal. Y por eso creo yo que el pacto fiscal sigue siendo uno de los temas más importantes en América Latina para resolver el tema de la recaudación, por un lado, que pague más el que más tiene, para que sea más por la vía de impuestos directos más que indirectos, y que además haya, yo diría que haya menos evasión, menos elusión, menos privilegios, porque también en esta región se le dieron muchos privilegios a las empresas para que justamente vinieran a invertir, sin lugar a dudas, tuvo su momento, tuvo su lugar, fue verdad, era importante. Pero llega un punto en que ya estas empresas están listas y no puede, digamos, ahora hay que buscar cómo se van retirando estos privilegios y se va logrando una mejor redistribución de esos ingresos. Entonces, tenemos esa vulnerabilidad externa eterna, tenemos la desigualdad en donde la concentración de las ganancias de productividad y de los ingresos hay que buscar mecanismos redistributivos, ¿verdad? Y yo diría que el otro gran tema que nosotros le sugerimos a la región es que verdaderamente se tome en serio el cambio estructural para la igualdad, es decir, la industrialización, la diversificación productiva, el depender tanto de las materias primas, sobre todo en Sudamérica, es un factor de vulnerabilidad.
Los precios, digamos, no quiere decir que estén cayendo brutalmente, pero la verdad, los precios se están reduciendo, los precios de los commodities, la demanda externa se está reduciendo. Por lo tanto, si nosotros no miramos un poco más hacia adentro de nuestras economías, de nuestros propios mercados, fomentamos un poco más la integración intrarregional, y no solamente a partir de, yo diría, del comercio per se de bienes y servicios, sino de el encadenamiento productivo intraindustrial entre nuestros propios países, yo creo que para allá es donde tenemos que ir. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos conscientes, llevamos más de 25 años haciendo los panoramas sociales de la región, y claro que es posible reducir la pobreza sin reducir la desigualdad, eso es verdad. Eso es lo que ha pasado en Chile, se ha reducido la pobreza pero no la desigualdad. También es posible reducir, digamos, poder avanzar en materia de desigualdad sin reducir la pobreza, pues también puede ser, es decir, hay ejemplos de esto. Pero lo ideal es que ambos coincidan, lo ideal es que por un lado estés trabajando en sacar a la gente de la pobreza extrema y por otro lado tengas la capacidad de avanzar en desigualdad. Porque el otro gran factor, digamos, que es el tema de fondo, es que esta es una región que tiene muy baja productividad. Es decir, mientras la región no aumente su productividad, los salarios, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente, lo ideal, la llave maestra para la pobreza y la desigualdad, pues es el empleo y son los salarios. Entonces, la percepción de la gente, y también nosotros tenemos aquí una reflexión sobre la percepción, la gente percibe sin duda la desigualdad, y se nota en el Latinobarómetro y en otras encuestas, pero también percibe otra cosa, y es la falta de confianza en las instituciones. Y yo creo que ese es el tema de fondo, cómo le volvemos a dar credibilidad a las instituciones. Y eso creo que la segunda pregunta, por acá fue, por allá fue, la segunda pregunta, la tuya, de qué le recomendamos ante la conflictividad creciente. Nosotros en CEPAL también vemos con preocupación que, digamos, esta conflictividad, en parte, como te decía, creo que hay un problema de puertas adentro y puertas afuera, en donde puertas adentro, cuando hablamos de clases medias, ¿verdad?, la gente tiene más ingreso. Claro que tiene más ingreso, un poco más de ingreso, tienen más capacidad para comprarse un televisor, un refrigerador, una mesa, una silla, todo, puertas adentro. El problema es puertas afuera. Cuando esas personas salen de su casa, ¿a dónde salen? A una ciudad convulsionada, más insegura, sin transporte, sin bienes públicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pactos, de lo que estamos hablando justamente es de cómo la sociedad se pone de acuerdo para que haya una mayor provisión de bienes públicos, de espacios de recreación públicos, y donde las ciudades no se segreguen tanto. Hoy estamos viviendo un problema de segregación urbana impresionante, donde los mejores bienes públicos, o más bien, donde los barrios más ricos, ¿verdad?, tienen toda clase de servicios privados, salud, educación, en sus barrios, seguridad incluso pagada, privada. En los barrios pobres tienes los servicios públicos, los bienes públicos, la salud, no sé qué. Entonces, bien público se está volviendo sinónimo de precariedad y no puede ser. Entonces, cuando se habla, yo pienso, por ejemplo, de, vamos a decir, darle acceso a todos a la educación, no es solamente que entren a la escuela a todo el mundo, sino que haya mayor, yo diría, mayor mezcla, mayor integración de la sociedad, mayor inclusión, y no esta exclusión que se observa, yo diría, prácticamente en todas las ciudades. Y por último, a la respuesta de Chile. Nosotros, como tú podrás ver en este panorama, tenemos mediciones muy diferentes a las que tiene el gobierno de Chile, y esto fue hecho a partir de, inclusive nosotros ya en este año, nosotros no estamos presentando cifras porque no hay encuesta, porque no se hizo encuesta. Entonces, todos aquellos países donde no tenemos cifras actualizadas es porque no tenemos las encuestas actualizadas. Pero igual aprovecho la oportunidad para explicar
que desde el 2009, ¿verdad?, la CEPAL tiene cifras diferentes a Chile. Siempre habíamos tenido la misma cifra, siempre habíamos acompañado, pero en 2009 la cifra que el gobierno, calculó fue de 15.1 de pobreza, nosotros calculamos 11.5, es decir, para la CEPAL, la pobreza ha continuado disminuyendo desde 1990 hasta la fecha. En 1992 la pobreza era de 32.6, en el 2000 era de 20.2, en el 2003 18.7, en el 2006 13.7, en el 2009 11.5. Es decir, ahí ya tenemos una gran diferencia con lo que calculó el gobierno de Chile. Y en el 2011 calculamos que la pobreza bajó a 11 puntos, es decir, medio punto porcentual. ¿Por qué están estas diferencias? Y en materia de indigencia, nuestras diferencias son un poco menores, pero también existen. Las diferencias son fundamentalmente en la pobreza, más que en la indigencia, porque nosotros usamos unos deflactores distintos a los que utilizó el gobierno de Chile. Nosotros consideramos que el impacto de los precios de los alimentos fue realmente muy importante y por lo tanto hicimos una diferenciación en el cálculo y por tal motivo nosotros sí pensamos que en materia de reducción de la pobreza, Chile no ha tenido, ha tenido un desempeño muy importante en la caída de la pobreza y en la caída de la pobreza extrema. Si vamos a volver o no, nosotros hemos dicho claramente que creemos que ya Chile tiene la institucionalidad suficiente para poder calcular sus propios números de pobreza. Y creo que es así, era el único país donde nosotros participábamos tan directamente en el apoyo directo a las estimaciones de pobreza. Creo que es mejor así, creo que las instituciones tienen que evolucionar, la mayor parte de los países de la región así lo hacemos y la CEPAL sigue haciendo sus cálculos independientes y a veces no coinciden, como ya se dio el caso con Chile, que no coincidimos, sobre todo en el último periodo. Pero es una señal importante. Hay que decir que en Chile nosotros consideramos muy seriamente que la pobreza realmente nunca ha dejado de caer. La pobreza nunca ha dejado de caer. Yo creo que ese es el mensaje más importante, que sea un gobierno u otro, siempre ha habido un compromiso muy serio de Chile y que hoy nuestras cifras de pobreza arrojan que realmente se ha hecho un esfuerzo considerable y que en la pobreza extrema, ¿verdad?, nuestras mediciones nos dan una indigencia de 3.1 y creemos que esa sería, digamos, nuestra respuesta a tu pregunta. Muy bien, vamos a tomar las preguntas de los periodistas que nos acompañan en Ciudad de México en nuestra sede subregional dirigida por el señor Hugo Beteta. Varios medios tienen una preocupación similar, pero con distintos énfasis, así que voy a leer 3 preguntas. La primera de la periodista Silvia Garduño del diario Reforma. ¿Por qué México se ha quedado rezagado en comparación con otros países de la región en el combate a la pobreza? Mario Alberto Verduzco del Universal pregunta, ¿le parece a la CEPAL probable que las medidas tributarias de la reforma hacendaria aprobada en México puedan impactar negativamente las cifras de pobreza en 2014? Y finalmente, Ivette Saldaña, del Financiero, pregunta, ¿la baja en el crecimiento económico de México y el subejercicio presupuestal, qué tanto afectarán o incrementarán el número de pobres? Bueno, en realidad, ¿por qué México se ha quedado rezagado en el tema social? Obviamente nosotros aquí estamos midiendo hasta el año 2012, así es de que, y no estamos realmente todavía analizando la información de este año, a pesar de que hacemos una estimación. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que le ha pasado a México? Es fundamentalmente que tiene menores tasas de crecimiento y esto realmente ha sido quizás el gran tema de la economía mexicana,
que no ha podido despegar en materia de crecimiento, y además la severidad de cómo le golpeó la crisis del 2008, yo creo que es un tema que todavía tiene realmente a México en problemas. Ahora, entre el 2010 y el 2012, la población con ingresos menores a la línea de bienestar en México pasó de 59.6 millones a 60.6 millones, es decir, hubo un incremento prácticamente de 1 millón de personas por debajo de esta línea de bienestar. Y en el sentido de las carencias sociales, ¿verdad? Obviamente la carencia por acceso a la seguridad social también aumentó. En 2010, 69.6 millones de mexicanos carecían de acceso a la seguridad social, y en el 2012 prácticamente había 71.8 millones sin acceso a la seguridad social. Entonces, y aquí me estoy refiriendo fundamentalmente a los propios datos de la Coneval en México, ni siquiera estos son datos solo nuestros, sino que son los datos oficiales que presenta México. Ahora, yo creo que este año y la reforma tributaria en México creo que es bastante positiva en el tema de la redistribución. A nosotros nos parece que el hecho de que no se haya aprobado el IVA de medicinas y alimentos ha sido una buena noticia para los hogares pobres. Además, la reforma tributaria va a traer 1.5% más de ingresos a México. Y se ha hecho una decisión, se ha tomado la decisión de que se le va a otorgar seguridad social universal a los mexicanos en el paso del tiempo. Entonces, en materia tributaria nosotros vemos positiva la reforma porque en cierta forma se le dio prioridad a aquellos tributos directos, ahora se tributó o se orientó a que paguen más los que más tienen, los que más ganan, y en ese sentido se privilegió esa parte de los impuestos. Segundo, se logró que no se incrementaran los precios de alimentos y medicinas, o el IVA, más bien el impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos, que eso impactaba fuertemente a los hogares pobres. Y tercero, creo que esta decisión de que el gasto o la utilización de estos nuevos ingresos pueda darse a la seguridad social, creo que es otra buena noticia. Y quizás otro tema que no ha sido tan analizado, pero o tan, digamos, tan visible todavía en materia de opinión pública, pero yo creo que también esta reforma avanzó mucho en lo que se refiere a eliminación de algunos privilegios. Yo creo que ese es un gran tema, por lo tanto, nuestra conclusión es que es una reforma que va en la dirección correcta y por lo tanto esperamos que al 2014 sí se observen mejores resultados, no solamente porque el crecimiento en México en el 2014 viene un poco mejor, como lo vamos a ver la próxima semana, y por lo tanto creemos que el 2014 va a ser un año mejor para México en algunos sentidos. Este año, lógicamente, otro de los factores que ha impactado es el menor gasto público, porque efectivamente, sobre todo en el primer semestre, hubo menor ejercicio del gasto público y eso ha impactado. Pero esperamos que el próximo año en México pueda haber condiciones mejores. Muy bien, continuamos ahora con los periodistas de Brasil. Con esto cerramos esta conferencia de prensa. Dos preguntas de los comunicadores que nos acompañan en la Oficina Nacional de Brasil, dirigida por el señor Carlos Musi. La primera pregunta dice, de Agencia Brasil, el periodista Estenio Brito, frente a la incertidumbre en la economía mundial y las dificultades en los países de la región para mantener el crecimiento, ¿cuál es el papel de la inversión extranjera para apoyar y sostener la caída de la pobreza y disminuir la desigualdad? Y la segunda pregunta es de carácter general. Simón Cafruni, de Correio Brasiliense, quisiera que la CEPAL se refiera con un poco más de detalle a los datos de pobreza de Brasil. Teniendo a un gran brasileño con nosotros, yo pediría que contestara Antonio Prado. Además en portugués. Vou falar em português.
Bem, em 1990, a pobreza na região estava em 48,4% da população. Em 2012, caiu para 28,2%. No caso do Brasil, estava em 48% da população e, em 2012, caiu para 18,6%. Portanto, a queda da pobreza no Brasil, nesse mesmo período, foi mais rápida que a queda da pobreza na região. Foi 40%, 42% mais rápida a queda na pobreza no Brasil do que na região. Também é importante dizer que a pobreza no Brasil de 90 até 2001, ela cai de 48 a 37,5 e de 2001 a 2012, como eu já disse, para de 37,5 a 18,6. 35% da queda é nesse primeiro período, de 1990 a 2001, e 65% da queda nesse segundo período, que vai de 2002 até 2012. Portanto, o Brasil apresentou um ritmo mais rápido de queda na pobreza do que na região como um todo. Isso, claro, que tem a ver com as políticas de combate à pobreza, mas não somente a isso, também com o dinamismo do mercado de trabalho brasileiro na geração de empregos e no crescimento dos salários, porque a participação do mercado de trabalho é fundamental nesse processo de redução da pobreza e de redução da desigualdade. No que se refere à desigualdade, o Brasil sai de uma situação de um índice de Gini em 1990 de 0,627, que é um índice de Gini muito elevado, e em 2011 cai para 0,559 o índice de Gini. O mesmo acontece com as medidas de comparação dos 20% mais pobres com os 20% mais ricos. E que o Brasil sai de uma diferença em 2002 de 34,4 entre os mais ricos e os mais pobres, dos 20% mais ricos com os 20% mais pobres, para uma diferença de 22,5. Isso são 22,5 vezes, ou seja, é uma diferença realmente bastante grande que ainda se mantém, mas que se reduziu significativamente nos últimos anos. Então, o padrão que se observa em toda a região de diminuição da pobreza e também de melhora na distribuição da renda ocorre da mesma forma no Brasil e com intensidade maior na última década. Em relação à pergunta sobre os investimentos estrangeiros, o Brasil continua sendo o país que mais recebe investimentos estrangeiros na região. Isso permanece. Há uma entrada de mais de 60 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros no Brasil. Evidentemente, investimentos estrangeiros são fundamentais do ponto de vista da dinamização do mercado de trabalho, principalmente quando são investimentos em geração de plantas novas, de fábricas novas, não de compra de fábricas já existentes. Portanto, o investimento estrangeiro é importante, desde que venha com este papel de aumentar a capacidade produtiva, porque isso estimula mais o mercado de trabalho, e nós sabemos que é o dinamismo do mercado de trabalho que explica a queda da pobreza e da desigualdade nesses últimos anos, em sua maior parte. É claro que as políticas de salário mínimo e de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, têm
papel importante, porque vai direto às populações mais necessitadas, que têm mais privações. Portanto, esse tema dos investimentos estrangeiros é muito importante, não só para o Brasil, como para toda a região, desde que amplie a capacidade produtiva, que não seja apenas a absorção de ativos já existentes. Muchas gracias. Era Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Y como epílogo de la conferencia de prensa, el director de la División de Desarrollo Social, Martín Hoppenheim, y principal autor del informe, nos va a hacer algunos comentarios sobre el tema de la clase media. Sí, pero nos olvidamos que hubo una pregunta sobre clases medias y es un tema en el cual la CEPAL ha trabajado, y solamente hacer 2 o 3 puntualizaciones. La primera es que efectivamente cuando uno mide la dinámica de los ingresos, se observa en la última década un incremento de lo que podrían ser considerados sectores medios en la mayoría de los países de América Latina, pero sin embargo también hemos medido paralela o complementariamente cómo evoluciona lo que llamamos población no pobre, pero sí vulnerable, considerando la población vulnerable aquella que ocupa la franja entre 1 línea de pobreza y 1.8 línea de pobreza. Y si consideramos el grosor de ese grupo poblacional, en muchos países es muy grande. Y por lo tanto hay una gran proporción de población no pobre que no es de clase media, sino que es muy vulnerable porque tiene bajos recursos educativos, empleo precario y muy expuesto a los ciclos, y por lo tanto con mucha facilidad o probabilidad de volver a caer en la pobreza. Y respecto de los sectores que están más encima o de clases medias, efectivamente ha habido un aumento sobre todo en la capacidad de consumo por la expansión del acceso al crédito de consumo, por la mayor estabilidad en el empleo y por la llegada de lo que se llama la sociedad de bajo coste, de productos importados de bajo costo. Sin embargo, la clase media al mismo tiempo tiene el problema de que el aumento en la productividad del trabajo ha sido muy bajo, y es ese aumento en la productividad del trabajo el factor que en última instancia va a sostener en el largo plazo el crecimiento y la consolidación de esa nueva clase media. Muchas gracias. Cerramos así esta conferencia de prensa, no sin antes invitar a todos los periodistas que nos acompañan a través de Internet en vivo y en las salas de nuestras diferentes oficinas nacionales y subsedes, a que nos acompañen la próxima semana, el día 11 de diciembre, para el lanzamiento del balance preliminar de las economías de América Latina. Esperamos contar con todos ustedes nuevamente en esa fecha. Muchas gracias por estar aquí, por su presencia, y la Unidad de Información Pública queda, como siempre, a su disposición para cualquier ampliación de información. Buenas tardes.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es un centro de pensamiento cuyo objetivo es contribuir al desarrollo con igualdad de los países latinoamericanos y caribeños. Se fundó en 1948 como una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL produce investigaciones sobre temas económicos y sociales, asiste técnicamente a los gobiernos, elabora propuestas en materia de política pública, promueve espacios para el diálogo intergubernamental y contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva latinoamericana y caribeña en los foros internacionales. La comisión está integrada por 44 Estados miembros y 12 miembros asociados. Estos se reúnen cada 2 años en el llamado periodo de sesiones para evaluar el quehacer de la comisión y aprobar las líneas de trabajo para el siguiente bienio. La CEPAL trabaja con una visión integrada del desarrollo, una que concilie crecimiento con igualdad y sostenibilidad ambiental, teniendo presente siempre las distintas realidades de los pueblos de América Latina y el Caribe. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es un centro de pensamiento cuyo objetivo es contribuir al desarrollo con igualdad de los países latinoamericanos y caribeños. Se fundó en 1948 como una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL produce investigaciones sobre temas económicos y sociales, asiste técnicamente a los gobiernos, elabora propuestas en materia de política pública, promueve espacios para el diálogo intergubernamental y contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva latinoamericana y caribeña en los foros internacionales. La comisión está integrada por 44 Estados miembros y 12 miembros asociados. Estos se reúnen cada 2 años en el llamado periodo de sesiones para evaluar el quehacer de la comisión y aprobar las líneas de trabajo para el siguiente bienio. La CEPAL trabaja con una visión integrada del desarrollo, una que concilie crecimiento con igualdad